En mi cumpleaños, mi madre me dejó un mensaje de voz: no esperes una llamada, estamos ocupados celebrando a la verdadera familia. Así que accedí a la cuenta compartida a la que olvidaron que aún tenía acceso. Transferí hasta el último centavo, vendí el auto extra que estaba a mi nombre y les dejé un último detalle: una orden de desalojo firmada por mí. Era mi cumpleaños número 32 y me levanté como cualquier otro día. Vivo en un departamento chico, con muebles que he tenido por años y una mesa llena de papeles del trabajo. Soy contador, un trabajo que no suena emocionante, pero que me da estabilidad. Me gusta porque los números son claros, no como las personas. Esa mañana, mientras hacía café, miré mi teléfono esperando algún mensaje. Siempre había una pequeña esperanza de que mi madre o mi hermano Peter recordaran la fecha, aunque fuera con un texto rápido. Pero nada, cero notificaciones. Pensé que tal vez estarían ocupados, como siempre, y no le di mucha importancia. Me senté a trabajar. Tengo una rutina: reviso correos, organizo facturas, hago cálculos. Es monótono, pero me mantiene la mente ocupada. Mientras trabajaba, pensé en mi familia. Mi padre murió hace 10 años, y desde entonces me convertí en el que sostiene todo. Mi madre nunca fue buena con el dinero, y Peter es un desastre. Siempre con una nueva idea de negocio que nunca funciona. Yo pagué la hipoteca de la casa donde viven. Les di dinero para gastos, para comida, para servicios. Incluso le presté mi auto viejo, un Honda que todavía está a mi nombre, porque mi madre decía que lo necesitaba. Nunca pedí nada a cambio. Era mi familia, y siempre pensé que así se hacían las cosas. Al mediodía, mientras comía un sándwich, mi teléfono vibró. Un mensaje de voz. Pensé que sería mi madre, llamando tarde como siempre, con alguna excusa. Sonreí y presioné reproducir. No esperes una llamada, estamos ocupados celebrando a la verdadera familia. No te necesitamos aquí. La voz de mi madre era fría, casi cruel. Escuché el mensaje otra vez, y otra, porque no podía creerlo. ¿La verdadera familia? Esas palabras se me clavaron como un cuchillo. Me quedé sentado, con el sándwich en la mano, sintiendo que el mundo se me venía abajo. Después de todo lo que había hecho por ellos, esto era lo que pensaban de mí. Pensé en los últimos años, en cómo me hice cargo cuando mi padre murió. La casa estaba a punto de ser embargada, y yo saqué un préstamo para salvarla. Pagué la hipoteca mes tras mes, mientras mi madre y Peter vivían ahí sin preocuparse. Cubrí las deudas de Peter cuando sus negocios colapsaban. Les di dinero para cosas que no eran necesarias, como ese viaje a Cancún el año pasado. Es para relajarnos, dijo mi madre. Yo pagué, como siempre. Y el auto, ese Honda viejo que mi madre usaba como si fuera suyo. Todo eso, y ahora me decían que no era parte de la verdadera familia. Me levanté y caminé por el departamento, tratando de calmarme. No podía sacarme esas palabras de la cabeza. No te necesitamos aquí. Era como si todo lo que había sacrificado no valiera nada. Entonces recordé la cuenta conjunta. La abrimos hace años, después de la muerte de mi padre, para emergencias familiares. Yo ponía casi todo el dinero. Ellos lo usaban para todo: servicios, compras, incluso ese viaje a Cancún. Nunca revisé los movimientos porque confiaba en ellos. Pero después de ese mensaje, algo en mí cambió. No era solo enojo. Era como si por fin viera la verdad. Tomé mi laptop y entré al sitio del banco. La cuenta tenía $15,000. Dinero que yo había ahorrado, trabajando horas extra, renunciando a mis propios planes. No lo pensé mucho. Transferí cada centavo a mi cuenta personal. No sentí culpa, sentí alivio, como si me hubiera quitado un peso enorme, pero no había terminado. Recordé el auto, ese Honda que mi madre usaba. Revisé los documentos en mi escritorio y ahí estaba, el título, a mi nombre. Llamé a un amigo que vende autos usados. Tengo un Honda que quiero vender, le dije. Mándame los detalles, respondió. En una hora, tenía una oferta de $2,500. No era gran cosa, pero acepté. Pásalo a recoger mañana, le dije. Luego pensé en la casa. Cuando mi padre murió, me dejó la propiedad a mi nombre. Mi madre y Peter vivían ahí, y yo nunca hice nada al respecto porque eran mi familia. Pero ahora, llamé a un abogado amigo. Necesito una notificación de desalojo, le dije. ¿Estás seguro?, preguntó. Completamente, respondí. Me dijo que lo tendría listo en un día. Esa noche, mientras preparaba el correo con la notificación, me detuve un segundo. Pensé en llamarlos, en tratar de arreglar las cosas. Pero volví a escuchar el mensaje en mi cabeza. No te necesitamos aquí. No iba a retroceder. Envié el correo y apagué mi teléfono. No dormí bien. Me quedé despierto, pensando en todo lo que había hecho por ellos. En las noches, trabajando hasta tarde para pagar sus cuentas. En los planes que dejé de lado porque siempre había una emergencia. En cómo siempre fui el que dio, mientras ellos tomaban. Y ahora, después de todo eso, me decían que no era parte de la familia. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba lleno de mensajes. Mi madre, furiosa,
me llamó egoísta, traidor, desagradecido. Peter me envió un texto diciendo que no podía creer que fuera tan cruel. Ni una disculpa. Solo ataques. Respondí con un mensaje: la cuenta está cerrada, el auto vendido y la notificación de desalojo en camino. No me contacten. Por primera vez en años, sentí que tenía el control. No era una sensación de triunfo. Era libertad, pero con un nudo en el pecho. Sabía que esto no terminaría aquí. Mi madre y Peter no se rendirían fácil. Pero yo tampoco. No esta vez. Al día siguiente, mientras revisaba mis cosas, recibí una invitación a una reunión en el pueblo. Era un evento comunitario, y Peter estaría ahí, presumiendo como siempre. Decidí ir. No para reconciliarme, sino para enfrentarlo. Quería que todos supieran la verdad, el mensaje de mi madre, los años que pasé sosteniendo ellos, el trato que recibí. Iba a ser un enfrentamiento público, y estaba listo. Me preparé para el evento con una mezcla de nervios y determinación. Me puse una camisa limpia, tomé las llaves y salí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo por mí. Si esto significaba cortar lazos para siempre, que así fuera. El evento era en el centro comunitario del pueblo, un lugar donde todos se conocían. Mientras conducía, pensé en lo que diría. No quería hacer un escándalo, pero tampoco iba a quedarme callado. Peter siempre había sido el carismático, el que se ganaba a la gente con su sonrisa y sus historias. Yo, en cambio, era el callado, el que arreglaba los problemas en silencio. Pero esta vez iba a hablar. Iba a decir la verdad, aunque doliera. Llegué al centro comunitario y estacioné. El lugar estaba lleno de autos, y se oía música desde afuera. Era una especie de festival anual, con comida, juegos y un escenario donde la gente del pueblo daba discursos o presentaba proyectos. Peter siempre aprovechaba estas cosas para hacerse notar, hablando de sus grandes planes como si fuera un empresario exitoso. Todos sabían que sus ideas nunca llegaban a nada, pero él tenía ese don de hacer que la gente lo escuchara. Entré y vi a la multitud. Había familias, vecinos, conocidos de toda la vida. Algunos me saludaron con un gesto, otros ni me miraron. Busqué a Peter con la mirada y lo vi cerca del escenario, riendo con un grupo de personas. Llevaba una camisa brillante, como si quisiera que todos lo vieran. Mi madre no estaba a la vista, lo cual me dio cierto alivio. No estaba seguro de poder enfrentarlos a los dos al mismo tiempo. Me acerqué a un puesto de comida y pedí una bebida, solo para tener algo en la mano mientras pensaba en mi próximo movimiento. La gente hablaba y reía a mi alrededor, pero yo estaba en mi propio mundo. Recordé las veces que Peter me pidió dinero, siempre con una sonrisa, siempre prometiendo que esta vez sería diferente. Y yo, como idiota, siempre le creí. Recordé también las veces que mi madre me llamó para pedirme ayuda, diciendo que no podían pagar la luz o que necesitaban algo para la casa. Yo siempre estaba ahí, sin fallar. Y ahora, después de todo eso, me habían dado la espalda. De repente, escuché la voz de Peter en el micrófono. Subió al escenario con su aire de confianza, como si fuera el dueño del lugar. Empezó a hablar sobre un nuevo proyecto que iba a cambiar el pueblo. La gente aplaudió, algunos por cortesía, otros porque realmente se dejaban llevar por su entusiasmo. Hablaba de abrir un negocio local, algo sobre un café con productos orgánicos. Era el mismo discurso de siempre, solo con un nombre diferente. Me dio rabia verlo ahí, actuando como si todo estuviera bien, como si no me hubiera excluido de su verdadera familia. No lo planeé, pero algo dentro de mí se encendió. Caminé hacia el escenario, con el corazón latiendo fuerte. Algunos me miraron, sorprendidos, porque no soy de los que llaman la atención. Subí los escalones y me paré junto a Peter, que me miró con una mezcla de confusión y fastidio. ¿Qué haces aquí?, murmuró, cubriendo el micrófono. Quiero decir algo, dije, lo bastante alto para que la gente me oyera. Peter frunció el ceño, pero no pudo hacer nada. La multitud ya estaba mirando. Tomé el micrófono de su mano. No estaba temblando, aunque por dentro sentía un nudo. Hola a todos, dije, tratando de mantener la voz firme. Muchos de ustedes me conocen.
Soy el hermano de Peter, el que siempre está en la sombra, arreglando las cosas. Pero hoy quiero contarles algo. La gente se quedó en silencio, curiosa. Peter intentó interrumpir, diciendo algo sobre que no era el momento, pero lo ignoré. Hace 2 días fue mi cumpleaños, continué. Esperaba un mensaje, una llamada, algo de mi familia. En cambio, recibí un mensaje de voz de mi madre. Dijo que estaban ocupados celebrando a la verdadera familia, y que no me necesitaban. Se oyó un murmullo en la multitud. Algunos intercambiaron miradas, otros parecían incómodos. Seguí hablando. Durante años, he pagado la hipoteca de la casa donde viven mi madre y Peter. He cubierto sus deudas, les he dado dinero para todo, desde comida hasta viajes a Cancún. Les presté mi auto, que usaban como si fuera suyo. Todo eso, y ahora me dicen que no soy parte de la familia. Peter intentó quitarme el micrófono, pero lo aparté. No he terminado, dije, mirándolo fijo. Todos aquí saben cómo es Peter. Siempre con grandes planes, siempre prometiendo cosas que nunca cumple. Pero lo que no saben es que yo he pagado por esos planes. Cada vez que uno de sus negocios fallaba, yo cubría el hueco. Y nunca pedí nada a cambio, porque creía que eso era ser familia. La multitud estaba en total silencio ahora. Vi a algunas personas asintiendo, otras mirando a Peter con cara de duda. Él estaba rojo, claramente furioso, pero no dijo nada. Seguí. Hace 2 días, después de ese mensaje, cerré la cuenta conjunta donde guardábamos el dinero. $15,000, casi todo mío. Vendí el auto que estaba a mi nombre. Y envié una notificación de desalojo para la casa donde viven, porque, sorpresa, también está a mi nombre. Se oyó un jadeo colectivo. Peter finalmente explotó. Esto es mentira, gritó, arrancándome el micrófono. Es un egoísta que quiere destruir a su propia familia. Siempre ha sido así, siempre queriendo controlarlo todo. La gente empezó a murmurar, dividida. Algunos parecían creerle a Peter, otros me miraban con algo que parecía respeto. Entonces, una voz conocida se oyó desde el fondo. Era mi madre. Había llegado en algún momento y ahora estaba parada entre la multitud, con los brazos cruzados. ¿Cómo te atreves?, dijo, avanzando hacia el escenario. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas. Me reí, aunque no había nada de gracioso. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Cómo que, mamá? ¿Ignorarme? ¿Usarme? ¿Decirme que no soy parte de la familia? La miré fijo, y por primera vez en mi vida, no sentí miedo de enfrentarla. He pasado años sacrificándome por ustedes. Pagué la casa, las deudas, todo. Y ustedes me dieron la espalda. Mi madre intentó hablar, pero la interrumpí. No. Ya no quiero escuchar excusas. La cuenta está cerrada, el auto vendido y la notificación de desalojo está en camino. Si quieren seguir con su verdadera familia, háganlo sin mí. Bajé del escenario, ignorando los gritos de Peter y los intentos de mi madre de seguirme. La gente me abría paso, algunos con cara de sorpresa, otros con algo que parecía apoyo. Salí del centro comunitario y respiré hondo. El aire de la noche era fresco, y por un momento, me sentí libre, pero no duró mucho. En los días siguientes, mi teléfono no paró de sonar. Mensajes de mi madre, de Peter, de tíos y primos que no había visto en años. Todos me llamaban egoísta, traidor, desagradecido. Algunos intentaron hacerme sentir culpable, diciendo que mi madre estaba destrozada, que Peter no sabía qué hacer. Pero yo ya no caía en eso. Había pasado años cayendo en sus juegos, y estaba harto. Hablé con mi abogado y confirmamos los pasos para la venta de la casa. La notificación de desalojo ya estaba en proceso, y aunque sabía que sería un lío, me sentía en paz. Por primera vez, estaba tomando decisiones por mí, no por ellos. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas, asegurándome de que no pudieran tocar nada más. También empecé a buscar un nuevo lugar para mí, algo más grande, tal vez fuera del pueblo. Quería un nuevo comienzo. Pero no todo fue tan fácil.
Una noche, mientras revisaba papeles, sentí un dolor extraño en el abdomen. No le di importancia al principio, pensando que sería cansancio o algo que comí. Pero el dolor no se iba. Fui al médico unos días después, solo para estar seguro. Me hicieron unos análisis y me mandaron a casa, diciendo que me llamarían con los resultados. Intenté no pensar en eso, pero algo en el fondo de mi mente me decía que no era nada bueno. Mientras tanto, mi madre y Peter seguían intentando contactarme. Dejé de responder, pero sus mensajes eran cada vez más agresivos. Mi madre me escribió diciendo que estaba arruinando sus vidas, que cómo podía ser tan cruel. Peter me mandó un audio, gritando que me arrepentiría. Los ignoré, pero no voy a mentir, cada mensaje dolía un poco. A pesar de todo, eran mi familia, y una parte de mí todavía quería que entendieran, que cambiaran. Pero sabía que eso no pasaría. Una semana después del evento, recibí una llamada del médico. Necesitamos que vengas, dijo. Su tono era serio, y mi estómago se apretó. Sabía que lo que venía no sería bueno, pero aún no estaba listo para enfrentarlo. Me subí al auto y conduje al consultorio, con la mente llena de pensamientos sobre mi madre, Peter y todo lo que había pasado. No sabía cómo, pero sentía que mi vida estaba a punto de cambiar otra vez. El consultorio estaba casi vacío. La recepcionista me dio una mirada que no supe interpretar. Me senté en la sala de espera, mirando una revista sin leerla. Mi cabeza estaba en el mensaje de mi madre, en el enfrentamiento con Peter, en la notificación de desalojo. Había recuperado algo de control, pero también sentía un vacío. No era felicidad, era algo más pesado. El médico me llamó. Era un hombre mayor, con voz calmada pero directa. Los resultados no son buenos, dijo. Encontramos un tumor en tu páncreas. Es cáncer. Necesitamos más pruebas, pero el pronóstico no es optimista. Me explicó que el cáncer de páncreas es agresivo. Con tratamiento, tal vez tenga 5 meses, dijo. Quizá un poco más, pero es difícil saberlo ahora. Salí del consultorio sin saber qué sentía. Conduje a casa en silencio, sin música, sin pensamientos claros. 5 meses. Eso era todo lo que me quedaba. Me senté en el sofá, mirando la pared. No lloré, no grité. Solo me quedé ahí, tratando de entenderlo. Esa noche, busqué información en Internet. Leí sobre el cáncer de páncreas, tratamientos, estadísticas. Todo era sombrío. Las probabilidades de sobrevivir eran mínimas, y los tratamientos solo alargaban lo inevitable. Pensé en buscar otra opinión, pero el dolor en mi abdomen, que ahora era constante, me decía que el médico no estaba equivocado. Entonces pensé en mi familia. A pesar de todo, quería contarles. No porque esperara su apoyo, sino porque sentía que debían saberlo. Tal vez quería ver si les importaba, aunque fuera un poco. Escribí un mensaje corto: me diagnosticaron cáncer de páncreas. Me dan 5 meses. Pensé que debían saberlo. Lo envié a mi madre y a Peter, y apagué el teléfono. No quería leer sus respuestas de inmediato. Los días siguientes fueron un torbellino de citas médicas. Más pruebas, más médicos, pero el diagnóstico no cambió. Empecé a organizar mi vida. Hablé con mi abogado sobre la venta de la casa, que ya estaba en marcha. Puse en orden mis finanzas, asegurándome de que todo quedara resuelto. No tenía hijos ni pareja, y me di cuenta de lo solo que estaba. Había pasado años cuidando de mi madre y Peter, y ahora no tenía a nadie. Unos días después, encendí mi teléfono. Había mensajes de mi madre y Peter. El de mi madre decía: eso es lo que le pasa a la gente mala. No esperes que lloremos por ti. El de Peter era más corto: te lo buscaste. No había nada más. Ni una palabra de preocupación, ni un intento de acercarse. Solo eso. Me quedé mirando los mensajes, sintiendo un dolor que no era físico. Había esperado algo, cualquier cosa, pero no esto. Esa noche, algo en mí cambió. Durante años, había cargado con la culpa de no ser suficiente para ellos. Pero ahora lo veía claro: no era yo el problema.
Ellos nunca me valoraron, nunca vieron lo que hice por ellos. Y ahora, enfrentando mi propio final, entendí que no podía seguir aferrándome a ellos, decidí cortar todo contacto. Bloqueé sus números, borré sus mensajes y me prometí no mirar atrás. No iba a gastar el tiempo que me quedaba buscando su aprobación. Quería vivir, aunque fuera poco, para mí, con el dinero de la cuenta conjunta y la venta del auto, hice algo que nunca había hecho, me di un gusto. Reservé un viaje a una playa tranquila, no muy lejos. No era un lugar lujoso como Cancún, pero era lo que necesitaba. Pasé los días caminando por la orilla, leyendo, pensando. Compré un cuaderno y empecé a escribir. No era un diario, solo ideas sueltas, cosas que quería recordar. Escribí sobre mi infancia, sobre los momentos buenos con mi padre, sobre lo que aprendí de todo esto. En la playa, conocí a Clara, la dueña de un café pequeño. Un día, mientras tomaba un café, empezamos a hablar. Le conté parte de mi historia, el mensaje de mi madre, el enfrentamiento con Peter, el diagnóstico. No sé por qué, pero sentí que podía confiar en ella. Clara escuchó sin juzgar. Cuando terminé, me dijo, la familia no siempre es la que te toca. A veces, la encuentras en otro lado. Nos hicimos amigos. No era romance, pero era algo real. Pasé mis días visitando su café, ayudándola con las cuentas, riendo por cosas tontas. Por primera vez en años, sentí que alguien me veía como persona, no como una solución a sus problemas. Clara me hablaba de su vida, de cómo abrió el café después de dejar un trabajo que odiaba. Me inspiraba su forma de ver las cosas, su manera de encontrarle sentido a los días. El dolor en mi abdomen empeoró, y las visitas al médico eran cada vez más frecuentes. Empecé un tratamiento para el dolor, pero sabía que no había cura. Había días en que el miedo me atrapaba, pero intentaba enfocarme en lo pequeño, el sabor del café, el sonido del mar, la risa de Clara. Eran cosas simples, pero me mantenían a flote. Un día, recibí una notificación. La casa se había vendido. El dinero llegó a mi cuenta, y con él, la certeza de que mi madre y Peter ya no tenían nada que ver conmigo. No supe a dónde fueron, y no quise saberlo. Por primera vez, no me importó. Escribí una carta, no para mi familia, sino para mí. En ella, puse todo lo que había aprendido, que la familia no se define por la sangre, que el amor no se mendiga, que la vida, aunque corta, puede ser suficiente si la vives para ti. La guardé en una caja con mi cuaderno, con una nota para que Clara la encontrara después. Mis últimos días los pasé en el hospital. Clara estaba conmigo, sosteniendo mi mano. No hubo grandes palabras, solo charlas sobre el mar, sobre el café, sobre lo que pudo haber sido. Me fui en paz, sabiendo que, aunque fuera por poco tiempo, había vivido para mí. Encontré una familia en Clara, en sus risas, en su forma de escucharme. Y eso, para mí, fue suficiente.